Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchó? Sí, profe, sí se oye. Ok, bueno, ya ven mi pantalla. Sí, también. Muy bien. Ok, pues creo que ya estamos bien. Vamos a comenzar la clase. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hoy va a haber una encuesta, ¿no? A ver qué pasa. ¿Ya quieren regresar a las clases o no? ¿O quieren seguir en línea? Me gusta más en línea. Ah, ¿te gusta más en línea? ¿Algunos en línea? ¿Alguien más quiere opinar algo? Así nos las llevamos hasta que acabe el semestre. ¿Me ponen mis participaciones, profe? Claro, esas es independiente si estamos en línea o no. Pero más bien ¿quieren acabar así el semestre? ¿Cómo van? Sí, ¿De plano? Porque eso de hacer exámenes en línea es feo. Bueno, a mí no me gustan los exámenes en línea. Este, estaría bien, ¿no? La última parte ya. Pero bueno, a ver qué pasa en la encuesta de esta semana. Empieza hoy, ¿no? Según lo que escuché o vi, más bien. Sí, hoy inicia la encuesta. Sí, ¿no? Pues a ver qué pasa. Piénsenlo bien, ¿no? Chéquenlo bien. Y pues a ver. Ok, pues bueno, vamos a continuar. La clase pasada ya habíamos terminado el tema 6 parte uno, ¿cierto? Con todo el tema déjenme abrir, no, creo que nada más nos faltaba ver la parte este, la parte uno, algunas vistas del diccionario, ¿cierto? Ya habíamos terminado de ver, todo lo que era referente a segmentos, ¿no? Vimos segmentos temporales, segmentos hundo, este, y vamos con este puntito de la visualización ah, de datos de las estructuras de almacenamiento. Estas vistas son importantes, ¿no? Eh, para visualizar todo lo que tenga que ver con las estructuras de almacenamiento tenemos dos mecanismos, que es a través de programas PLSQL y a través de las vistas del diccionario. ¿Por qué en este tema incorporamos PLSQL? Porque recordamos que hemos comentado que algunos de los metadatos de las estructuras no se encuentran en las vistas, sino en los headers de los data files, ¿no? Entonces, para extraer los metadatos de los headers, pues no es tan sencillo, ¿no? Nosotros no podemos realmente de forma directa ver qué tiene el header, ¿no? Para ello utilizamos programación, o bueno, hay paquetes que ya están hechos, el dbms-space, que es este paquete, que contiene algunos procedimientos almacenados que me permiten ver en especial cómo anda el espacio de almacenamiento en un objeto, en un índice, en una tabla, ¿no? Y pues básicamente lo que hacen estos procedimientos pues es leer esos metadatos y nos dicen qué tanto espacio hay disponible, ¿no? Entonces, justo vamos a empezar con ellos. Hay tres procedimientos básicos: on-use space, free blocks y space usage, ¿no? Entonces, básicamente, pues como su nombre lo indica, nos dice, en el caso del primero, cuánto espacio está libre o no está siendo utilizado, más bien. O sea, recuerdan que las extensiones de las tablas pues se van reservando y conforme vamos insertando se van formateando los bloques, ¿ok? O sea, puede haber bloques, o sea, la extensión se nos reserva así, con todos sus bloques y los bloques en un inicio no tienen formato. ¿A qué me refiero? Que no tienen formato, no tienen ni header ni body, o sea, están completamente sin uso, ¿ok? Nuevecitos. Entonces, conforme vamos insertando, estos bloques se van formateando. Entonces, puede haber algunos bloques que ni siquiera tengan formato, ¿no? Entonces, todo eso pues es espacio no usado, ¿no?
El otro procedimiento, FreeBlocks, contiene, eh, nos muestra información de los bloques que ya fueron formateados, pero no tienen datos. Por ejemplo, en algún momento se usaron y luego hicimos un delete de algunos registros y entonces esos bloques pueden irse liberando, ¿no? Bueno, no liberando, más bien pueden quedarse sin datos. Recuerden que pues mientras no hagamos un drop o un truncate, estas extensiones pues van a seguir ahí reservadas aunque el bloque esté vacío, ¿no? Y el otro, el último nos dice, hay un bloque que ya tiene datos, pero ¿qué tan lleno o qué tan vacío está? Aquí utiliza una escala más o menos de porcentajes que me dice qué bloques están al 10% o al 50% o de plano al 100%, ¿no? Entonces, más o menos un programa se ve así, un programa PLSQL. Entonces, este es un bloque anónimo, ¿ok? Que nos simula primero la creación de una tabla, ¿ok? Más bien, crea una tabla, le agrega registros aleatorios, 10.000 registros aleatorios. Ven, es una tabla que tiene una columna, una sola columna. No es cierto, dos columnas, ¿no? Una llave primaria y una columna, ¿ok? Que es un número aleatorio, ¿ok? Entonces genera aquí 10.000 registros, ¿sale? Y luego, aprovechando esta tabla que tiene 10.000 registros con dos columnas, en otro bloque anónimo, les muestra, les ilustra cómo se usan estos procedimientos. Primero, bueno, aquí se declaran varias variables, ¿no? Que si fijan, nos muestran los datos estadísticos que se pueden obtener con estos procedimientos. Ahorita revisamos qué significan estas variables. Algo interesante es que parte de estas variables se utilizan como parámetros de salida. Aquí en este comentario se explica los parámetros que acepta este procedimiento. No sé si se acuerdan de la programación PLSQL, si no aquí lo pueden ver. Cuando invocamos un procedimiento, puedo utilizar esta sintaxis. Es decir, puedo ponerle el nombre del parámetro y el valor que le voy a mandar. ¿Ok? Esta sintaxis, pues en particular me gusta porque se ve muy claro qué es lo que qué es lo que le estamos enviando al procedimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ven, este procedimiento onUseSpace me acepta varios parámetros. Primero, ¿de qué objeto quieres que analice su espacio? Ah, pues quiero que analices un objeto, en este caso, ¿qué segmento? ¿Se acuerdan que de la sección anterior vimos que los segmentos tienen un nombre dependiendo del tipo de objeto? Por ejemplo, de la tabla, si quiero ver cómo anda el espacio de la tabla números, perdón, que acabamos de crear aquí. Entonces el nombre del segmento le digo, quiero que veas cómo anda el espacio del segmento números. Aquí no se les voy a olvidar poner todo en mayúsculas. Recuerden que los objetos en el diccionario se guardan en mayúsculas. ¿Quién es el esquema o quién es el dueño? Ah, pues este es el usuario, el dueño de este objeto. ¿Y qué tipo de segmento es? Ah, pues es una tabla. ¿Ok? Entonces, este procedimiento me va a mostrar datos del espacio de almacenamiento de esta tabla. De aquí para abajo, vean que son parámetros de salida hasta aquí. ¿Ok? Bueno, el partition name no, pero hasta este punto son parámetros de salida. A ver si alguien recuerda qué es un parámetro de salida. Si a un procedimiento define un parámetro de salida, ¿eso qué significa? ¿Alguien recuerda? Ya no se acuerdan de su PLSQL. ¿Puede repetir la pregunta, por favor, profe? Ajá, cuando a un procedimiento le invocamos, le pasamos parámetros, como aquí, como los primeros tres, le pasamos valores. Pero los parámetros pueden ser de entrada o de salida, o inclusive de ambos. La pregunta es, ¿se acuerdan qué es un parámetro de salida?
¿O cuál es la diferencia entre uno de entrada y uno de salida? El de salida no es como, ¿cómo quieres que esté formateada la información o algo así? No, no tiene que ver con formato. Mm, mm. No, no me Al- acuerdo. ¿No? ¿Alguien más? ¿Nadie? Que los de entrada reciben un valor inicial y los de salida pues lo devuelven, dependiendo de su proceso. Más o menos, sí va por ahí, pero el detalle con los parámetros de salida es que si ustedes se fijan aquí, le estoy pasando variables. No le estoy pasando el valor de la variable. Si fijan aquí, declaré estas variables que ven aquí. Nunca las inicialicé, no están inicializadas, más bien se le pasan como parámetro. ¿Cuál es la idea? Las variables de entrada son solo de lectura, es decir, puedo leer el valor que traen, pero hasta ahí. Pero las variables de salida, los parámetros de salida más bien, son variables en las cuales el procedimiento puede escribir un valor, o sea, es al revés. El procedimiento escribe en una variable de salida, por eso se les llaman de salida. Todos los valores que calcule el procedimiento los va a escribir en las variables que le pase. ¿Cuál es la característica? Que cuando el procedimiento se ejecuta, la información del espacio de almacenamiento la va a almacenar en estas variables. Por lo tanto, una vez que ejecute el procedimiento, si ustedes se fijan, aquí abajo puedo imprimir el valor de estas variables para ver qué fue lo que escribió el procedimiento. Una analogía sería, con algún lenguaje, sería algo así como cuando le pasamos una variable a un programa y esa variable se actúa como un paso de valores por referencia. ¿Se acuerdan de ese concepto en programación, sobre todo en objetos? Si le pasamos un objeto a un método o una variable de tipo objeto, el método puede modificar el estado de ese objeto y ese estado modificado puede ser visualizado fuera del método. ¿Se acuerdan de eso en sus clases de objetos? Entonces, sería equivalente aquí. Una variable de salida sería equivalente a un paso de valor por referencia. En estas variables puedo escribir y entonces por eso es que después de la ejecución del procedimiento puedo ya ver los valores de esas variables. ¿Vale? Ahora, ¿qué significan esas variables? En estas variables se almacenan justamente las estadísticas que me indican cómo anda el espacio de almacenamiento. Por ejemplo, en el primero, que se llama total de bloques, significa el número total de bloques que tiene el segmento. Por ejemplo, si ustedes quieren ver cuántos bloques se le han reservado a un segmento, cuántos bloquecitos tiene, ¿se acuerdan que se van reservando las extensiones? Ustedes pueden ver cuántos bloques se le han reservado a la tabla. ¿Ok? Lo pueden visualizar en número de bloques o en bytes. Es decir, en bytes el parámetro es total bytes, en bloques es total blocks. En bytes pues me diría, pues tantos bytes tiene tu segmento asignado hasta ahorita. Entonces, esto me podría servir para tener un cálculo aprox de cuánto espacio en disco está usando esta tabla. Si ustedes ponen total bytes, pues tendría en este momento cuántos bytes está ocupando la tabla. Recuerden que el número de bytes ocupados no necesariamente son en datos que tiene, porque repito, puede haber bloques que ya estén reservados, pero no tienen datos. ¿Ok? El siguiente es onUse blocks. De todos los bloques que tiene reservada la tabla, ¿cuántos están sin uso? ¿Ok? O en bytes también, ¿cuántos de los bytes que tiene asignado el segmento están sin uso? ¿Ok? Entonces, sobre todo estos primeros cuatro variables son interesantes. ¿Ok? Estos cuatro parámetros de salida, pues nos dicen nos dan buena información en cuanto a cómo anda la tabla en cuanto a uso de espacio en disco, ¿no?
Ya los de acá, no son tan usados, nos dan información de IDs, por ejemplo, el, el, el ID, el último ID más bien el ID del data file que se utilizó por última vez. Ok, last use extend file ID me va a dar el ID del data file. ¿Cuál fue el data file en donde se insertó la última extensión? Se fijan, aquí nos habla de extensiones porque recordarán en clases pasadas que cuando se requiere usar o cuando se quiere guardar un registro, ese registro se va a guardar en un bloque y ese bloque pertenece a una extensión y esta extensión está en un data file. Ok, entonces aquí nos diría el ID del data file que se utilizó la última vez. Esto sería útil sobre todo si el table space asociado a la tabla contiene más de un data file, ¿no? Que pudiera estar variando, ¿vale? Y el otro, en lugar de indicarme el ID del data file, me indica el ID del bloque. ¿Ok? Los bloques también se identifican con un ID dentro del data file. Entonces, si queremos ver a nivel de ID cuál fue el último que se usó, entonces podemos usar estas variables. ¿Ok? Partition name se utilizaría cuando la tabla está particionada. Entonces aquí puedo indicarle que haga este análisis, pero nada más de una partición, no de toda la tabla. ¿Vale? Y ya, entonces al final este programita imprime las estadísticas que podría ser así. Fíjense, por ejemplo, vamos a analizar. Esta es una tabla de 10.000 registros que tiene dos columnas numéricas, ¿ok? Es una columna numérica este, de un valor numérico y de BMS random, pues me genera un valor, aleatorio, ¿vale? Entonces, con un valor numérico y un ID, más o menos esto es lo que ocupa. 32 bloques, ¿ok? 32 bloques, fíjense, no son tantos bloques. Multipliquen esto por 8K más o menos. Y ahí tenemos el total de bytes que está usando. Vean que tiene bloques sin uso, están en cero. ¿Por qué creen que tenga aquí bloques sin uso? No, no sé. ¿No? ¿Qué dijimos que era un bloque sin uso? ¿Cómo que no saben? Ya les comenté que es un bloque sin uso. ¿Qué Eran los dije? bloques que no estábamos usando para darle espacio para que quedara ahí un espacio, para que pudiera, Son los bloques que ya se reservaron a la tabla, acuérdense, pero que todavía ni siquiera están formateados, o sea, que están vacíos. ¿Qué significa? Que como esta tabla, este, no tiene ningún movimiento, simplemente fueron inserciones, ¿ok? Entonces todos sus bloques están parejitos, todos sus bloques están llenos, porque se fueron insertando en orden en este ciclo de acá arriba. O sea, todo está parejito, todo está lleno, 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 ¿ok? No hay huecos todavía, todo está parejito, ¿vale? Entonces, por eso es que me dice aquí que pues no hay bloques sin uso, porque no hay todavía eliminaciones, ¿ok? Bueno, entonces, ese es un primer procedimiento, ¿ok? Hay otros procedimientos, pero eso los van a ver en la práctica, ¿ok? Sobre todo para que vean los porcentajes. En este procedimiento que les platiqué, déjenme ver si no tengo un ejemplo por acá. Creo que no, no. Está también interesante porque me puede decir, a ver, ¿cómo está el espacio en los bloques? ¿Está el bloque vacío al 10%, al 40% o está muy lleno? ¿No? También ahí podemos ver qué tan llenos están nuestros bloques. Bueno, eh, las vistas del diccionario. ¿Qué información podemos obtener de las vistas? La verdad es que un montón. Eh, hay varios grupos de vistas que normalmente terminan con el nombre de la estructura lógica de almacenamiento.
Por ejemplo, hay DBA segments y user segments y aquí no está, pero también podría agregar CDB segments. ¿Ok? ¿Cuál sería la diferencia entre CDB segments y DBA segments? Acuérdense, eso ya lo habíamos platicado. Si aquí yo agregara CDB segments, CDB, ¿cuál sería la diferencia? ¿Se acuerdan? El prefijo CDB, ¿para qué sirve? Para ver todas las PDBs y CDBs en general. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo uso CDB segment, me mostraría los segmentos que existen en toda la CDB, es decir, tanto de root como de todas las PDBs que haya generado. Ahora, para que esa información se vea, ¿dónde debo de ejecutar esa consulta? ¿Se acuerdan? En PDB root. En CDB root, en PDB root, ajá, en root, ¿sale? ¿Qué pasa si utilizo CDB segment y lo ejecuto dentro de una PDB? ¿Qué creen que ocurre ahí? Pues probablemente nos marque o no nos mande nada de regreso, ¿no? O nos marque algún. Sí va a mandar resultados. No va a Solo mandar muestra error. lo de esa PDB, ¿no? Correcto. Solamente nos mostraría en la PDB en la que estamos. O sea, ese se comportaría igualito a DBA segments. ¿Ok? Hay que tener cuidado con CDB segments porque me pueden decir, pues me regresa lo mismo que DBA segments. Sí, pero si es porque estás en una PDB. ¿Ok? Abusados con ella. Entonces, ¿qué es lo correcto? Si estoy en root y me interesa todo lo de la CDB, pues utilizo CDB segments. Si estoy en una PDB y nada más me interesa esa PDB, pues uso DBA segments. ¿Ok? Entonces, todas las vistas de las estructuras lógicas tienen esas tres variantes también. DBA, users y CDB. ¿Ok? Aquí podrían ganarse una participación para que me recomienden, oye, agrega también CDB para que quede completa la tablita, ¿no? Aquí debía haber agregado también eso. Bueno, entonces, por ejemplo, DBA segments, pues me va a mostrar un renglón por cada segmento que exista en la PDB o en la CDB. ¿Ok? O sea, describe los datos de los segmentos que se han reservado para un objeto en particular, que puede ser, recuerden que vimos una tabla, un índice o una columna blob o un índice blob, etcétera. Entonces, esta vista va a tener un renglón por cada segmento y nos va a mostrar información de ese segmento. Por ejemplo, aquí vean, me pone el nombre del segmento, el nombre del table space, es decir, a qué table space pertenece, cuántos bytes tiene hasta ahorita reservados, cuántos bloques y cuántas extensiones hasta ahorita tiene reservadas, ¿ok? Por cada segmento, ¿ok? En este caso quiero ver cuántos segmentos tiene una tabla, ¿ok? Más bien cuántos segmentos han generado las tablas de todo un esquema, ¿ok? Entonces me muestra esto. Este esquema o este usuario hasta ahorita tiene tres segmentos, números y test. Vean que aquí un objeto que se llama bin, ¿ok? Que es una funcionalidad que tiene estas apps que le llaman la papelera de reciclaje, ¿ok? ¿Qué es esto? Cuando nosotros borramos una tabla, eh, todavía hay chance de recuperarla, ¿ok? Todavía hay chance de recuperarla porque en realidad lo que hace la base de datos es nada más la borra del diccionario, ¿ok? La borra del diccionario con el nombre original, pero le cambia, en realidad no la borra, le cambia el nombre, ¿ok? Le cambia el nombre, ¿ok? Y todavía mantiene sus extensiones, sus estructuras lógicas, todavía las mantiene. ¿Con qué objeto? Con el objeto de poder recuperarla, ¿ok? De poder recuperarla.
empleando ahí alguna técnica por si accidentalmente borramos una tabla, ¿ok? ¿Se acuerdan que les comentaba que con drops se liberan? Ajá, pero se liberan en el sentido en el que ya no están accesibles esas extensiones ni esos segmentos para la tabla, pero hay una opción que sí, hay una manera de recuperarlo, ¿ok? Empleando esta funcionalidad, ¿sale? Entonces, si ustedes de plano, que ya no quieren esta tabla, ¿ok? Al momento de hacer el drop, le pueden poner esta cláusula al drop, purge. Ay, aquí se me fue muy fea la G. O sea, que la purgue, ¿no? Y aquí sí, ya para que vean, ya no se va a guardar digamos, esta tabla en la papelera. ¿Ok? Entonces, cuando está en la papelera una tabla, se le pone, tiene este nombre. Bin viene de lo que es el recycle bin. ¿Ok? Recycle bin. Entonces, con esto todavía podríamos recuperar la tabla. ¿Vale? Bueno, entonces esto es en cuanto a la vista user segments. Y así como esta, hay para extensiones. En este caso es extensiones extends. Aquí nada más no se vayan a confundir. Y dependiendo de lo que les pidan, pues es la vista que más les conviene. ¿Ok? Si quieren información a nivel de segmento, pues podría ser esta. Pero si quieren información a nivel de extensión, sería esta. En este caso, quiero ver cuántas extensiones ha generado la tabla, las tablas de este esquema. Entonces, este esquema tiene dos tablas y ven que aquí en el caso de números, que dijimos que tenía 10.000 registros. Vean que para poder almacenar 10.000 registros necesita el manejador cuántas extensiones. Cuatro extensiones. Ok, es decir, a esta tabla el manejador le ha reservado cuatro extensiones hasta ahorita, cada una con sus bloques. Ok, entonces tenemos hasta ahorita cuatro extensiones. Las extensiones siempre empiezan con el cero, que es la extensión que tienen los metadatos, ¿recuerdan? Bueno, que el primer bloque de esta extensión tiene sus metadatos y ya los demás tienen datos. Y luego después se generaron extensiones, adicionales, ¿ok? Que es la 2 la 1 la 2 y la 3. ¿Sale? Y si fijan, cada extensión tiene ocho bloques. Y si cada bloque tiene 8 bytes, pues ya ahí ya pueden calcular el espacio, ¿no? ¿Sale? Bueno, y esta última tabla, que es la tabla test, vean que esta pues nada más tiene una extensión hasta ahorita. No tiene tantos datos. ¿Ok? Bueno, entonces esta DBA segments, DBA extends y ya. ¿Por qué no hay un DBA blocks o para bloques? ¿Por qué creen que no haya un DBA blocks? Porque, bueno, en realidad los datos de los bloques, los datos del espacio se sacan empleando los procedimientos que vimos hace un momento. ¿Ok? Sí hay otras vistas de los bloques, pero no así como estas. ¿Sale? Y obviamente también hay para table spaces. Entonces, que nos faltaría ver eso, ¿no? Ya vimos extensiones, segmentos, nos faltaría table spaces, pero ¿por qué no están aquí? Porque el tema de table spaces lo veo en el siguiente PDF, que es el tema principal, el tema que sigue. ¿Vale? Bueno, entonces estas vistas las van a usar también en su proyecto, que por cierto, ya les asigné su caso de estudio. No sé si vieron el correo que ya les envié, ya les respondí ayer. Entonces ya tienen, me imagino que todo su caso de estudio asignado. Si hay algún grupo que todavía no tiene caso asignado, pues como que ya se está tardando. Ya pueden enviar su equipo. Entonces, ya platicamos la vez pasada, creo que ya hemos platicado, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Hacer su modelo relacional. Sí, ya les dije que lo deben hacer con RStudio y hasta les mostré el PDF donde está el manual de instalación, todo esto. ¿Sí fue con ustedes? Sí, ¿verdad? ¿O fue con otro grupo? Y sí nos dijo que ¿Sí? que hay Ah, que hacer bueno. el modelo relacional y cómo instalar el El RStudio. RStudio con Wine y todo eso, ¿no? Para que no Mm. tengan que pasarse a Windows, ¿no? Ok. Bueno.
Vamos con el siguiente PDF, nada más que aquí les hago un pequeño aclaración. Hasta aquí vendría el segundo parcial. Hoy vamos a hacer quiz del tema 5, ¿verdad? Ahorita lo hacemos. Y hasta aquí viene el segundo parcial. Entonces ya, este, ya podríamos hacer nuestro segundo parcial. Nada más que, pues como está en la situación ahorita, vamos a ver qué ocurre con la encuesta, ¿no? Vamos a esperar a ver si seguimos en línea, o si, ojalá, bueno, a ver qué pasa, o si regresamos. Entonces, dependiendo de esto, ya lo programamos, ¿ok? El, el examen. Vamos a ver si, pues el miércoles, ¿no? Si quieren, lo programamos a ver cuándo sería, pero muy probablemente el examen, pues tenemos que hacerlo la próxima semana. La próxima semana, seguramente podemos decir el miércoles, ¿verdad? Pues la siguiente semana tenemos ya nuestro segundo parcial, porque si no, ya de por sí ya estamos usando noviembre. El semestre acaba pues ya en noviembre, terminando el mes. Entonces estamos ya agarrando un cachito de noviembre para hacer el segundo parcial. Pues ya hasta nos estamos tardando, ¿no? Para hacer el segundo. Entonces, la siguiente semana tenemos fiesta. Nomás hay que ver si va a ser virtual o en presencial, que la verdad en línea no se lo recomiendo, pero bueno, pues por eso les digo, a ver qué pasa con la encuesta. ¿Ok? Pero ¿por qué no lo recomienda, profe? Pues porque no, es más difícil, porque Pero pues ¿por qué más difícil? es abierto, ¿no? Tienen todo Es más difícil ¿para quién? Para para nosotros, ¿no? ustedes y Ay, también para mí, para ustedes. Para mí lo que es difícil es la calificada. Calificar exámenes en línea es feo. Pero para ustedes es más complicado. ¿Ok? Bueno, vamos con el siguiente PDF. Ah, el tema de las prácticas, tienen razón. También ya está la práctica 8 arriba. Para este tema sería hasta la 10. ¿Ok? El detalle con estas prácticas es que son relativamente sencillas, no son tan laboriosas como las anteriores, más o menos. Entonces sería hasta la 10. ¿Vale? Entonces también este, ya le subí la 8, vayan trabajando con la 8, hoy le subo la 9 y en en el transcurso del día le subo la 9 y la 10 que me faltan por subir. La 9 y la 10, la 8 ya la tiene. ¿Ok? Ajá. Entonces, la 9 es relativamente sencilla. La única que es un poquito laboriosa sería la 10, pero la 8 y la 9 están tranquilas. ¿Ok? Para que ya las vayan resolviendo. Entonces, más bien tienen pues casi 2 semanas, ¿no? Para estas tres prácticas. Bueno, vamos con la parte 2 entonces. ¿Sale? La parte 2, el principal tema son table spaces. ¿Vale? Este, table spaces es básicamente el de lo que trata este PDF. ¿Vale? Bueno, ah, ¿qué onda con table spaces? Ya hemos estado platicando bastante de ellos, ¿no? Ya ustedes saben qué son, entonces aquí vamos a ver, realmente no nos vamos a tardar mucho en este PDF porque parte de lo que hemos platicado ya lo saben, ¿ok? Entonces de entrada, ¿qué es un table space? Un table space lo podemos ver o visualizar o entender desde diferentes puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de las estructuras lógicas, vamos a decir que un table space está formado por muchos segmentos, ¿no? O sea, los segmentos que generan los objetos pueden ser clasificados en table spaces. ¿Sale? Otra manera de verlo es como el mecanismo de almacenamiento, ¿no? Es el puente que hay entre las estructuras físicas y lógicas. Del lado físico lo podemos ver como eh, un espacio de almacenamiento en el cual podemos guardar datos, en donde en diferentes data files. Entonces, del lado físico se liga con data files. Y estos data files pues los podemos asociar a puntos de montaje, a ciertos puntos de montaje, ¿ok? Porque en estos puntos de montaje van a estar almacenados esos data files, ¿no? Y acá pues van a estar los segmentos.
De este lado vamos a decir que una tabla puede estar asignado a un table space, un índice, como ya hemos visto, una columna blob, está asociada a un table space, ¿no? Es un contenedor de segmentos, ¿sale? Bueno, y vimos, ¿se acuerdan que también hay varios tipos de segmentos? Entonces también aquí esa idea se extiende a los table spaces. Vimos que había segmentos temporales, entonces va a haber table space temporales. Hay segmentos undo y también va a haber table space de tipo undo, ¿no? Bueno, ¿cómo se crea un table space? La verdad es que no, podemos utilizar la instrucción create table space o también se pueden crear a través de la instrucción create database, ¿se acuerdan? A través de la creación de una CDB, también se pueden crear table spaces. Para hacer las modificaciones, podemos modificar las características de un table space con alter, ¿no? Bueno, ahora, eh, ¿cuáles son los table space mínimos que debería tener vamos a ponerle una PDB, ¿ok? De entrada, en siendo muy estrictos, el único table space que podría ser obligatorio sería System, ¿ok? Y también Sysaux, sobre todo porque aquí se guardan los datos de los componentes. Entonces, incluso Sysaux podríamos quitarlo y se utilizaría System, ¿ok? Pero eso es una muy mala práctica, ¿no? El que una PDB nada más tenga dos table spaces para todo, pues es una muy mala práctica, porque esa base sería muy lenta, sobre todo si es productiva, ¿ok? Porque ya hemos comentado que toda la operación estaría eh, atacando los mismos data files para hacer múltiples cosas y eso me va a generar contención. ¿Se acuerdan lo que platicamos de la contención? ¿No? Entonces, se puede, pero es mala práctica. ¿Qué se recomienda? Que toda PDB debería de tener su table space uno. Ya hemos platicado para qué. Y su table space temporal, también ya sabemos para qué sirven los segmentos temporales o los segmentos uno. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Vean que hay una división entre table space temporales y table space permanentes. ¿Por qué? Pues por obvias razones, ¿no? Los segmentos de este table space van a vivir un rato y después este, desaparecen, ¿no? Los datos uno también, pero aquí esta cuestión con los datos uno es que nosotros podemos configurarlo para que permanezca en el tiempo que querramos, ¿ok? El table space temp, ¿no? ¿Ok? A diferencia de uno. Entonces, mínimo, como les comentaba, debería de tener una PDB, estos cinco table spaces, y este es un tanto especial. Estos son los table spaces que ya va a crear, se van a crear ya dependiendo la base que esté, creada. Es decir, dependiendo la aplicación o el diseño que tengamos, van a ser los N table spaces que ya son creados por el usuario. ¿Ok? Entonces, aquí es donde entramos nosotros, aquí es donde viene la gran pregunta. Bueno, voy a crear una tienda online o voy a crear un sistema de inscripciones, dependiendo del caso de estudio que estemos implementando, pues van a ser los table space que aquí diseñemos, ¿vale? Entonces, estos a nivel general, los table space que debería de tener cada PDB, ¿vale? Y lo digo a nivel PDB porque acuérdense que cada PDB tiene sus propios table spaces. ¿Ok? Los de root, los de la PDB que crearon, etcétera. Bueno, vamos a hablar entonces de los permanentes, que son los más comunes, ¿no? Con los que trabajamos. De entrada está el Table Space System. Este Table Space System es vital y fundamental para la operación de la base, porque de entrada que contiene el diccionario de datos, contiene todas las vistas y tablas que se requieren para que la base pueda funcionar bien. ¿Ok? Este table space también guarda la programación PLSQL ya hecha. O sea, todos los paquetes que vimos, pues son procedimientos almacenados que se
cuyos metadatos se almacenan, ¿no? En el Table Space System, ¿sale? El Table Space y SAUX, también lo hemos comentado anteriormente aquí, guardan los datos de los componentes adicionales que tiene la base, todos digamos los, por así decirlo, los plugins que tiene, ¿ok? Digamos que está el core de la base de datos, el motor de la base, y a su alrededor puede haber componentes que le incrementan sus funcionalidades. Todo eso requiere espacio y ese espacio se guarda en este table space, ¿ok? Bueno, Undo ya hemos platicado para qué sirven los datos Undo, ¿no? Ahí se almacenan y se recomienda que cada PDB tenga su table space Undo, ¿no? Para almacenar datos Undo. Bueno, si no existe, como les comentaba, este table space se utilizaría System, pero pues vamos a generar ahí algo no tan bueno, ¿no? De los temporales, también ya hemos platicado cuando hablamos de los segmentos, ¿ok? Pues básicamente contienen datos que se persisten únicamente mientras la sesión que los creó existe. Una vez que esta sesión se va, ya estos datos desaparecen. Ahora entienden por qué se comportan así las tablas temporales. Que creo que no sé si con ustedes platicamos, hay algo que se le llama las tablas temporales, ¿no? Igual y se acuerdan de bases uno, que guardan datos ahí, pues sí, por un rato, a lo mejor para hacer un cálculo o hacen una desnormalización y luego ponen ahí los datos para calcular algo, ¿no? Y ya cuando acaban ese cálculo, esos datos ya no los quieren, ya no sirven, ¿no? Entonces, ahí en ese escenario una temporal puede ayudar. Em, ¿En qué momento se borran esos datos? Justo como dice aquí. Cuando la sesión se muere, esos datos desaparecen. Así se comporta un table space temporal. Entonces, por eso es que las tablas temporales se comportan de esa manera también. ¿Ok? Sus datos se guardan en este table space, ¿sale? Y ahí van a estar hasta que cerremos la sesión. ¿Ok? Em, ¿Qué otra cosa? Vamos a ver un poquito más adelante esas cláusulas con el table space que se llaman locally managed y para las extensiones hay una cláusula que se llama su creación uniforme. ¿Qué significa ahorita brevemente? Que la administración de las extensiones es locally managed, lo que significa que es una administración automática, ¿ok? Y que utiliza los famosos bitmaps que hemos comentado, que utiliza un bitmap en las extensiones, perdón, en los bloques de las extensiones, ¿no? Entonces, en lugar del diccionario. Y la otra, que la creación de las extensiones es uniforme, o sea que todas las extensiones son parejitas, tienen siempre la misma longitud y el mismo número de bloques, ¿no? Bueno, ¿qué más? Recuerden, hemos también ya platicado de esto. ¿Para qué se utiliza el Table Space Temp? Pues básicamente almacena datos de memoria cuando requerimos hacer, más bien de resultado de datos de procesos de cálculos intermedios que requieren bastante RAM. Y para no acabárnoslas, pues podemos auxiliarnos de esta área de almacenamiento, ¿no? Como les comentaba, los datos de las tablas temporales o índices temporales se guardan aquí. Lobs temporales, árboles Vituri temporales. Esto pues obviamente existe porque es parte de una tabla temporal, ¿ok? Es decir, todos los segmentos, si ustedes crean una tabla y si esa tabla la crean como temporal, entonces sus segmentos van a guardarse todo en el table space temp, ya no se guardarían en el table space users, ¿no? Esa sería una práctica interesante, ¿no? Crear una tabla y ver que sus estructuras están en el table space users o en el table space temporal, dependiendo del tipo de tabla, ¿vale? Bueno, em, se pueden crear más de un table space temporal, normalmente es uno.
y a cada usuario podríamos ponerle un table space temporal diferente. ¿Ok? ¿Por qué? A ver, díganme un escenario. ¿En qué escenario ustedes podrían tener en una PDB varios segmentos, varios table space temporales? ¿Por qué querrían hacer eso? Oh, o sea, tienen aquí su PDB. ¿Por qué será? Y resulta que tienen varios table space temporales. Uno por aquí y otro por acá. Estos son table space temporales. ¿No? ¿No se les ocurre nada? Para ahorrar espacio, tal vez, como cuando Más bien instalamos sería al Teams. revés, ¿no? Si tienes más de un table space, estás usando más espacio en tus discos, ¿no? Porque aquí pues van a estar los archivos temporales, que aquí la base de datos les llama archivos temporales, pero en realidad son data files realmente. Nada O más que sea, son especiales porque se utilizan. no se borran automáticamente después de usarse ni nada. Ah, claro, pero sus data files siguen reservados. Ah, ok. Otra cosa, cuando el table space se crea, sus data files se crean y esos data files ya están usando espacio. Aunque le borremos datos, esos data files no bajan de espacio. Eso es a lo mejor qué bueno que lo comentas para aclararlo. Al momento de que se crea el table space, se crean sus data files. Y si tú le dices, quiero un data file de 10 megas, se va a crear un archivo de 10 megas, aunque no tenga datos. ¿Ok? Entonces tienen que tener también aquí cuidado, sobre todo en su proyecto. No pueden crear table space tan grandes porque si los crean muy grandes se van a acabar su espacio en disco bien rápido. Tienen que ser chiquitos, ¿ok? De unos cuantos megas, ¿ok? Entonces, ¿por qué pudieran quedar dos, no? ¿Alguien más que quisiera opinar? Bueno, a lo mejor les puede ayudar un poco que aquí en las notas dice que si yo tengo usuarios creados, ¿ok? A un usuario le puedo asignar un table space temporal que yo quiera. Por ejemplo, a este usuario le puedo asociar este table space temp y este otro usuario este table space temp. Entonces a lo mejor eso les puede dar una pista de por qué puedo requerir varios table spaces temporales. ¿No? Bueno, miren, ¿por qué puedo tener varios? ¿Qué tal si este usuario en realidad es una aplicación de ventas? Es un software, ¿no? Y utiliza una cuenta de base de datos que es para ventas. Entonces, este usuario o esta aplicación, vamos a suponer que implementa carrito de compras, ¿no? Y decide utilizar una tabla temporal para un carrito de compras, ¿no? Mientras el usuario está en sesión, su carrito de compras está ahí disponible y si no lo confirma, entonces ese carrito desaparece, por así decir. Vamos a suponer que es la regla, ¿no? No compraste nada, entonces cuando te salgas de sesión, tu carrito ya va a expirar. Entonces eso puede ser útil para una temporal. En una temporal pueden poner ahí los datos que va guardando el usuario y si su sesión se muere, en automático esos datos se pierden. Entonces, pero imagínense cuántos carritos de compra puede haber aquí, pues porque hay muchos clientes conectados, ¿no? Hay muchos usuarios. Entonces, este table space puede empezar a crecer demasiado. ¿Ok? Entonces, para no pegarle a los datos temporales de otros usuarios en la misma PDB, pues vamos a crearle mejor a este usuario que es muy particular su propio table space, inclusive que se guarden en data files distintos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a lo mejor como repito, este usuario hace un uso considerable de los datos temporales, del table space temporal. Entonces, para evitar saturarlo, a saturar al otro table space, mejor le creo otro. Y al usuario le puedo poner un table space temporal. Entonces, fíjense, esto también ustedes podrían, tal vez, si quieren proponerlo en su proyecto. Mira, tenemos a lo mejor estos usuarios, pero este usuario puede que genere demasiados datos temporales.
A este usuario le vamos a asignar un table space para él solito, ¿no? De hecho, también con el table space users pasa algo similar. A un usuario podremos asignarlo quién es su table space por default. Se le llama table space por default. Que ahorita, ¿quién es? Ustedes díganme. User. Users. Users. Ok, por defecto es users. Pero ¿qué puedo hacer? Yo puedo crear un table space que se llame como yo quiera. Table space, eh, X, por ejemplo, no sé, lo que sea. Y este table space puedo decir que va a ser el table space por defecto de un usuario. ¿A qué me refiero? Que si un usuario crea una tabla y no le especifica el table space donde se van a guardar los segmentos, ¿a dónde van a ir a dar todo ese bonche de segmentos? O sea, si ustedes se fijan, cuando yo creo una tabla, se generan en automático. Cuando creamos una tabla, sus segmentos se generan en automático, pero tampoco le decimos a qué table space se van a asignar esos segmentos. Entonces, si yo no indico nada cuando se crea la tabla, esos segmentos se van a crear en el table space por default que tenga el usuario, que obviamente en este caso sería users. Nuevamente, si yo tengo una aplicación de ventas que creen que sea lo más adecuado, además de tener su propio table space temporal, ¿qué otra cosa debe tener él solito? Sí, Uno para, para tablas y datos. o sea, a ese se le llama su table space por default. ¿Por qué se le llama por default? Recuerden, porque si al momento de crear objetos no especifico en dónde se va a almacenar, pues se va a usar el default. ¿Ok? Y también de aquí viene la importancia. Cuando estoy generando, si tengo un usuario y no quiero que ciertos objetos se guarden en su table space por default, entonces ahí sí, al momento de crear el objeto, debo de indicar a qué table space quiero. Por ejemplo, si un usuario genera una tabla y sé que va a estar muy grande, no la voy a poner en mi table space por default porque puede que me acabe el espacio. Entonces, a esta tabla le vamos a configurar algo para que sus datos los envíe a otro table space. ¿Ok? Así es como funciona la asignación de table space, tanto temporales como por default. ¿Alguna pregunta de esto? Sí, profe, cuando se crea el usuario, hasta ahorita nosotros lo hemos hecho con asignando cierta cantidad a un table space. ¿Cómo Ajá. se hace, cómo se modifica la instrucción cuando tiene más de un table space? ¿Qué quieres modificar de la cuota? Porque depende de lo que quieras modificar, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, cuando creamos un usuario es create user, identified by y Ujú. cuota, por ejemplo, unlimited y el nombre del table El space. nombre del table space. Ajá. ¿Qué pasa si va a tener dos table space? ¿Cómo se Ok. pone ahí en la instrucción de create user? Esa es una buena pregunta. Puedes poner varias cláusulas, cuota, ¿ok? Puedes poner create user, tal, identified by, y le pones cuota unlimited on user, este, cuota unlimited on table space uno, cuota unlimited table space 2, etcétera, ¿ok? O lo puedes hacer vía alter user. Pones alter user o uno y ya le pones cuota. Y ya, igualito. Y ya se la cambias. Ah, no la quería ilimitada, no, nada más 10 megas. Ah, bueno, 10 megas on users. O quieres agregarle a otro table space, alter user uno cuota, unlimited si quieres, on table space uno. Otro table space ventas, por ejemplo, ¿no? Y así. Y esto también me lleva a comentar lo siguiente. Para que un usuario pueda guardar datos en un table space, lo único que necesita es una cuota, ¿ok? No necesita de ningún otro privilegio o algo así como darle permisos de escritura en un table space, nada. La única condición es que tenga esta cuota de almacenamiento. Entonces, cuando está un usuario aquí creado,
Eso sí, va a tener asignado su table space por default. Y aquí va a tener una cuota. O puede que ni tenga cuota, ¿eh? Aunque este sea su table space por default. Si no tiene cuota aquí asignada, no va a poder escribir aquí. Entonces, no va a ser, este usuario sería como que un usuario de lectura, ¿no? Hay veces que así ocurren, ¿eh? Se crean usuarios y no le dan ninguna cuota de almacenamiento, que quiere decir que nada más va a poder hacer consultas. O le dan cuota a una cuota muy chiquita, ¿ok? Bueno, en tu PDB vas a tener más table spaces, puedes que tengas más table spaces creados, table space uno, table space 2. Si tú quieres que este usuario guarde datos en alguno de ellos, basta con darle cuota y le puedes dar cuota a los table space que tú quieras, ¿ok? Entonces el usuario tiene la libertad de que cuando cree sus objetos, por ejemplo, si crea tres tablitas y no les pone absolutamente ninguna configuración de table space, pues los segmentos de estas tablas pues van a ir a dar acá. Pero si este usuario crea una tabla y en la cláusula create table le dice, quiero que los datos de esta tabla se guarden en TS2, entonces los datos van a ir para acá. Y esto va a funcionar porque este usuario tiene cuota de almacenamiento aquí, ¿vale? Entonces, ya dependiendo cómo se generen los objetos del usuario, es al table space donde se van a ir a guardar los datos. ¿Está bien? Sí, sí, resolví la duda. Mm, bueno, ahí me avisas si algo no quedó claro. No sé si todavía ande. Ok. Sí, profe. Ok, Ya, ya va. se ve. Muy bien. ¿Cómo puedo visualizar qué table space es el default y qué table space temporal está usando un usuario? Puedo utilizar esta vista, otra vista para su tablita. Se llama Database Properties y una propiedad se llama Default Temp Table Space. Aquí puedo saber cuál es el table space por defecto que se le asigna a un usuario, ¿ok? Que normalmente es el que se crea cuando crean la base a través de Create Database, ¿ok? Entonces aquí me hacen otra pregunta, dice, ¿qué pasa si al inicio se le agrega una cierta cantidad? Luego se le disminuye, pero ya ocupo más. Eh, si tú, por ejemplo, desde un inicio le dices unlimited, por ejemplo, y luego te arrepientes y le quieres, no, le voy a poner a 10 megas. Obviamente esa instrucción va a funcionar siempre y cuando el espacio que tenga hasta el momento no sobrepase los 10 megas. Si el usuario ya tiene 11 megas, por ejemplo, y tú quieres poner una cuota de 10, te va a marcar un error ahí. Te va a decir, no le puedes bajar esta cantidad porque está usando más de 10 megas. ¿Ok? No empieza desde cero. O sea, el almacenamiento va a contar desde que el usuario empiece a guardar datos. ¿Ok? Bueno, entonces, otra interesante podría ser esta vista de Beatem Free Space que nos indica cuánto espacio libre tiene el table space temporal. Esto puede ser interesante también porque si tienen una base grande, tener un solo table space puede que se vuelva un cuello de botella, sobre todo si tienen usuarios que utilizan mucho este table space. A lo mejor usan mucho tablas temporales, entonces ahí puede ser buena idea crear varios table space temporales, ¿vale? Y pueden cambiarlo si quieren que el table space por default que se utilice en toda la CDB sea otro, lo pueden cambiar aquí, ¿ok? Bueno, entonces acuérdense que este table space temporal se puede usar en toda la PDB, ¿no? Y lo pueden identificar, pueden cambiarlo. Si no les gusta ese table space, pueden cambiarlo, apuntar a otro, ¿ok? Ok, bueno. Esto es en cuanto a los temporales. Ahora, de aquí, qué tantos cosas podemos hacer con un table space? La verdad es que hay un montón de modos de un table space o digamos tipos de table space o categorías si quieren verlo. Entonces podemos tener, por ejemplo, table spaces read write o read only, ¿ok? Read write o read only, es decir,
Table spaces que pueden servir, que podemos hacer lecturas y escrituras, o table space que nada más son solo de lectura. A lo mejor, no sé, hicieron una copia de una base de datos para hacer analítica, pero para garantizar que esa analítica salga bien, no voy a permitir que se muevan los datos, que estén quietos. Entonces pueden crear un table space y lo marcan como read only. Nadie va a poder escribir ahí. ¿Ok? Podemos apagar y prender un table space, o sea, literal, es como si tuviéramos un interruptor y le pusiéramos on, off, on, off. Aquí tal vez les preguntaría, ¿por qué quisieran apagar y prender un table space? O bueno, tal vez debería haber empezado, ¿no? ¿Qué significa que apague un table space? ¿Qué se les ocurre? Ya no se puede escribir en él, ¿no? Ni leer, ni leer ni escribir. O sea, el table space está inaccesible. Es como si no Para, existiera. como si no existiera, exacto. Como si no existiera. Si tú intentas hacer una lectura de una tabla, te va a decir que su table space no está disponible, mucho menos escribir. ¿Por qué quisieran apagarlo? Porque a lo mejor van a hacerle algún mantenimiento a ese table space. ¿Qué mantenimiento? Por ejemplo, migrar sus data files a otro disco, ¿ok? Y no quieren que los usuarios estén metiendo mano mientras hacen eso, entonces lo pueden apagar, ¿ok? Nada más que hay que tener cuidado cuando lo volvamos a prender, pero ya veremos que hay un detalle con el apagado y el prendido. Bueno, eh, ¿qué más? El único table space por obvias razones que nunca puede estar apagado, ¿cuál es? Pues system, ¿verdad? El Por obvias user sí puede razones. estar apagado. User sí, nada más que ¿qué pasaría si apagas users? Ya nadie puede hacer nada, Los técnicamente. usuarios, o sea, sí puedes entrar a sesión, puedes leer, pero de tablas que no estén en users. Y si tu usuario tiene cuota de almacenamiento en otro lado, pues sí puedes trabajar, ¿no? Nada más que en users ya no puedes escribir nada, ni leer nada, pero en otros table spaces sí. O sea, sí puede trabajar un usuario, nada más que los objetos que tenga en users ya no va a poder acceder a ellos, ¿ok? El único que no se puede apagar es system, ¿ok? Y los temporales. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra clasificación de los table spaces? Podemos tener table spaces llamados big file o small file table space. ¿A qué se refiere esto? Small file table space es un table space que puede tener varios table space, perdón, varios data files, ¿ok? Que puede estar formado por varios data files, pero se les llama entre comillas small porque su tamaño máximo es de máximo 4 millones de bloques. O sea, un small file data file puede tener, un small data file puede tener hasta 4 millones de bloques, no más. Son un montón, ¿verdad? Imaginan un data file de 4 millones de bloques. Y ese es small, ¿ok? Y ustedes se preguntarán, oye, ¿y si ya se llenó mi table space, tengo mi table space aquí, y originalmente nada más le puse un data file y resulta que pues ya superé los 4 millones de bloques? ¿Qué harían? Ya no puedo ponerle más bloques a este data file. Entonces, ¿qué hago? A ver, señores administradores, deberían de saber esto. Quiero seguir escribiendo en este table space, pero ya no tengo espacio en este data file. ¿Qué puedo hacer? Pues se puede aumentar el tamaño. Ya no puedo porque ya llegué al máximo, que son los que dije aquí, 4 millones de bloques. ¿Cómo le hago? Ay, está fácil. Piénsele, piénsele. ¿No era lo del encadenamiento? No, porque el encadenamiento se da a nivel de bloques. O sea, el encadenamiento pasaría aquí adentro.
aquí adentro. Tienes un bloquecito y el registro te lo vas a llevar a otro, o si, bueno, si es una migración, o si es una inserción, no cabe aquí, guardas un pedacito, guardas acá otro. Pero a lo que yo me refiero es que si haces una inserción, ya no hay más espacio para crear más bloques. Entonces, ¿qué pueden hacer? Acuérdense que un table space puede estar formado por varios ¿qué? Data files. Entonces, ¿qué hago? ¿Le puedo agregar un qué? Pues otro data file, ¿ok? Si este data file ya no puede crecer, porque una opción sería aumentar el tamaño, como me dijeron, está bien, pero si ya alcanzó su número máximo de bloques, pues ya no puedo. Entonces le creo otro table space, perdón, o le agrego otro data file al table space y aquí ya puedo seguir guardando. ¿Ok? Ah, que ya se llenó también. Ah, pues vamos a agregarle otro data file. ¿Ok? Entonces a esta estrategia se le llama un small table space. Small table space se le llama así porque sus data files son relativamente pequeños, hasta 4 millones de bloques. Pero si se llena, tengo la bondad o la flexibilidad de agregarle más data files. Entonces, eso es un small table space. ¿Ok? Existe lo contrario, que sería un big file table space. ¿Cuál creen que sea lo contrario de este escenario? ¿Quién me dice cuál sería el escenario contrario? Y eso justamente me describe a un big file table space. ¿Cuál sería el comportamiento contrario a esto? ¿Qué características tendría aquí el data file para que fuera como que lo contrario a este escenario? ¿Quién me dice? Estaría vacío. Deja que esté vacío, ¿no? O sea, pero en cuanto a capacidades, Que siempre puede crecer. estos también pueden crecer, ¿ok? Si tú configuras al principio tu data file de 10 megas, va a crecer, puede crecer, crecer, pero hasta que llegue al tope del 2 a la 22, ¿no? ¿Ok? De ahí ya no puede. Ese es el escenario, pero entonces, ¿qué creen que pasa con el data file de acá? Tiene, bueno, ok, les digo, tiene una capacidad máxima mucho mayor que 2 a la 22, ¿ok? Este me parece que puede tener hasta teras, o no me acuerdo cuánto. Ajá, miren, dice un big file, table space puede tener bloques de 32K, o sea, bloques más grandes si queremos, y puede tener hasta 128 teras, o sea, es un archivo, gigantesco y grosero, ¿no? O sea, esto puede tener un tamaño muchísimo más grande que estos data files. Pero ¿cuál sería el equivalente? Si este table space puede tener varios data files, ¿cuál creen que sea la idea de este? Solo Que uno. solo uno, exacto. Que un big file table space solamente es uno, pero puede ser un archivo groseramente grande. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea de tener solo uno? Que no generemos tantos data files, porque traten de imaginar una base ya grande, productiva, ok, que ahí se almacena un sistema con muchos datos. ¿Se imaginan cuántos data files pudiera tener esa base de datos? O sea, miles, ¿eh? Pueden tener miles de data files, una base ya grande. Entonces, cuando una CDB ya tiene muchísimos data files, empieza a ver algunos detalles de administración. Por ejemplo, la memoria, la cantidad de memoria que se requiere para mantener todos los metadatos de esos data files ya puede ser un problema. ¿Ok? Administrar los metadatos y eso ya puede ser un problema porque son demasiados. O la otra, ¿se acuerdan que pues está la base en modo open? ¿Qué pasa en modo open? Los archivos se abren.
Ese es un concepto que viene desde el sistema operativo. Cuando voy a usar un archivo, el sistema operativo lo tiene que abrir y los sistemas operativos tienen un límite, ¿ok? El límite de archivos abiertos que puedes tener. Entonces, si ustedes instalan ahí una base y si abren todos sus data files, pudieran caer a la situación en donde ya el sistema operativo ya no les va a dejar abrir más archivos. O sea, ya aunque quieran, ya no pueden porque es una restricción del sistema operativo. Entonces, bajo ese escenario, entonces pueden optar por usar un Big File Table Space, por ejemplo, para reducir el número de data files abiertos. ¿Vale? Bueno, eso es en cuanto a Small y Big File Table Space. ¿Dudas de esto? Ahora, les preguntaría, por ejemplo, ustedes en su proyecto final deben proponer las características de sus table spaces. Por ejemplo, eh, ¿para qué creen que pudieran usar un big file en su proyecto? ¿No? Por Puede ser ejemplo, para los blogs. ajá, justo. Cuando quieran guardar objetos grandes, por ejemplo, si tienen videos, si tienen audio, si tienen fotos, o sea, para las columnas blob y club sobre todo, ¿ok? Podría ser. Digo, pueden guardar otras cosas, pero como aquí tienen demasiados datos, pues un big file para no generar, porque si lo hacen con small, entonces pueden necesitar muchos data files tal vez, ¿no? Y si lo que no quieren es que se dispare el número de data files, pues lo puedo usar en un big, ¿ok? Obviamente teniendo el suficiente espacio, ¿no? De almacenamiento. Bueno, ¿qué otra cosa le podemos hacer a un table space? Le podemos hacer compresión de datos. ¿Ok? La base soporta varios algoritmos de compresión para que se ahorre espacio. Y eso es totalmente transparente para el usuario. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes insertan datos en una tabla y esa tabla apunta a un table space con compresión de datos habilitado? ¿Qué ocurriría? Que de manera en automática, cuando insertemos datos a la tabla, esos datos se les va a aplicar algún algoritmo de compresión y posteriormente se guardan ya en el table space. Cuando hacemos una consulta ocurre lo contrario, ¿no? Descomprimimos los datos y se los mostramos al usuario. O sea, esos pasos ni siquiera lo vemos nosotros, es interno, ¿ok? ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que nuestro espacio de almacenamiento pues se utilice de una forma más óptima. Pudiera haber aquí una ligera penalización en cuanto a desempeño, sobre todo porque pues el Avast tiene que estar aplicando el algoritmo de compresión y luego hacer lo contrario para mostrar los datos. ¿Ok? Pero es, digamos, no tan no impacta tanto esta funcionalidad. ¿Ok? Entonces, igual, aquí en el proyecto no les obligo a esto, esto es opcional. Si ustedes quieren jugar con la compresión, fíjense que estaría interesante que aquí se fijan cuántas prácticas más pudiéramos hacer, ¿no? Un montonal de prácticas que hemos visto, ya les platiqué de hacer una práctica con segmentos temporales. Aquí, ¿qué práctica podríamos hacer? Por ejemplo, crear un table space sin compresión y crear otro con compresión. Generarle una tabla a cada table space y comparar, ¿no? A ver qué tanto, este, qué tanto es la diferencia entre una tabla que no tiene datos, comprimidos y una que sí, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, esta tabla que no tiene datos comprimidos tiene, 10 extensiones. Y esta otra tabla que está en un table space comprimido, no sé, estoy inventando, tiene 3 extensiones. O sea, ahí se ve aquí la ganancia, ¿no? Entonces ahí sería un ejercicio interesante, ¿no? Hacer una comparativa y ver qué tanto espacio se está, este, ahorrándose, ¿no? Qué tanto espacio se está ahorrando. Bueno, ¿cómo se crea un table space con este tipo de compresión? Básicamente aquí viene estas dos configuraciones. Creamos el table space y bueno, de una vez les platico la sintaxis para crear un table space, pues eso es.
el nombre del table space, el data file que va a tener y vean que aquí ya le configuró la ruta. Aquí ustedes pueden configurar los puntos de montaje. Para la base de datos no es otra cosa más que un directorio, pero para nosotros podrían ser puntos de montaje para guardar los data files en discos distintos si queremos. ¿Ok? El tamaño inicial que va a tener el data file, hasta es importante. ¿Ok? Y al final aquí ya viene la compresión que va a tener el algoritmo de compresión que van a tener todos los objetos de este table space. Index compress advanced height. Vean que puedo también comprimir el contenido del índice y de la tabla. Ahí, ¿no? Todas hasta aquí. Bueno, otra cosa que le puedo hacer a un table space es cifrarlo. Fíjense que esta también sería algo interesante para su proyecto. Esto también es opcional, no se los dejo obligatorio. Pueden hacer que todos los datos que contenga un table space sean cifrados y para el usuario es transparente. Nuevamente, hago una inserción a una tabla y si esa tabla está en un table space marcado como cifrado, en automático cuando el registro se inserte la tabla se va a cifrar y luego se va a almacenar. Para leerlo es lo contrario. La base de datos lee el dato cifrado, lo descifra y nos los muestra. Igual aquí el desempeño en teoría, de acuerdo a la documentación, no es un tema. O sea, este, el extra de procesamiento que se agrega para hacer compresión y descomprimir, casi no se nota. ¿Ok? Estos son los algoritmos que seguramente ustedes los han visto en alguna otra asignatura, tal vez en redes, ¿no? Este, de los algoritmos que ofrece el manejador, ¿ok? Que son clásicos, estándar, sobre todo el primero, ¿no? ¿Qué tienen que hacer aquí si quieren habilitar el cifrado? Nada más tienen que configurar un key store. ¿Se acuerdan al inicio del semestre que tenemos un usuario que tenía que ver con esto de los key stores? ¿Se acuerdan quién era? Jaime, Em, por ahí, ¿cómo? ¿Otra Aquí vez? Manager, no, KM, no. Ajá, el SysKM, ¿se acuerdan? Si ustedes quieren, pueden habilitar la compresión, necesitan guardar sus key store y pueden habilitar ese rol, del SysKM para proteger sus llaves de cifrado, ¿no? La llave pública, la llave privada, para eso se utiliza ese keystore, ¿ok? Por ejemplo, en el diplomado, aquí sí les dejamos un ejercicio y para comprobar que efectivamente los datos están cifrados, no sé si ustedes sepan, pero aunque el data file sea binario, si contiene datos en texto plano, hay herramientas en Linux que pueden buscar texto en un archivo binario. Y eso pues es peligroso, ¿no? Porque si tienen información sensible en los data files, entonces, si les vuelan los archivos, si les hackean la máquina, por ejemplo, o si les roban los datos, los data files, ustedes dirían, no pasa nada, pues son binarios. No, sí, bueno, sí son binarios, pero sí se pueden lanzar búsquedas para encontrar texto en el archivo. Entonces, en el ejercicio del diplomado, así usábamos esa herramienta y buscábamos una palabra. Entonces, con el table space sin cifrar, lo cifrábamos y al cifrarlo, ya no encontrábamos la palabra. ¿Ok? Bueno, entonces, esa es otra cosa que podrían meterle a su proyecto si quieren. ¿Cómo se habilita? Se habilita de esta manera. Primero tienen que configurar un wallet, que es lo que me va a permitir administrar las llaves de cifrado. ¿Ok? Y aquí deben tener cuidado porque si habilitan el wallet ya se queda para siempre, ¿eh? No hay de que, ya no quiero el wallet, ya lo quito. No, una vez que el wallet se nace y se crea, ya tienen que batallar con él toda la vida. ¿Ok? Entonces, ese wallet se tiene que abrir
Normalmente podemos hacer algo para que se abra cuando la base se levante, pero si no hace nada, entonces tienen que abrirlo manualmente. ¿Ok? Y hay que tener cuidado porque si el wallet no se abre, todos los tablespace cifrados no van a funcionar. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se crea un table space con un algoritmo de cifrado? Como aquí lo pueden ver. Básicamente nada más utilizan la cláusula encryption y le ponen el algoritmo y ya. ¿Ok? Bueno, hasta aquí sería una primera clasificación de table spaces. ¿Ok? ¿Y cómo andamos de tiempo? Nos quedan 10 minutos para hacer quiz. Bueno, dudas hasta aquí. Ya más o menos les queda un poco más claro todo el mundo de los table spaces. Esto, la verdad, para mí es lo más interesante, todo lo de table spaces. Más con el tema que sigue. ¿No? ¿Nada? Bueno, Está bien, profe. entonces ya saben cómo crear table spaces, ya saben que se los pueden asignarle varios data files y los table spaces pueden asignárselos por default a un usuario. Este, y si no se lo asignan por default a un usuario, entonces cuando se crea la tabla, ustedes pueden indicar a qué table space va a guardar sus datos. O sea, en general, ¿qué pueden decir? Todo objeto que requiera almacenamiento le pueden configurar su table space. Cuando se crea una tabla, le puedo indicar a qué table space te vas. Cuando se crea un índice, le puedo indicar a qué table space te vas. Y lo mismo para los blobs y clubs. ¿Ok? Entonces, pueden sobreescribir a qué table space se van a guardar los datos de un objeto. ¿Ok? Lo pueden sobreescribir para no utilizar los default. ¿No? Bueno. Ahora viene este tema que es vital para su proyecto final. De aquí es donde casi casi va a partir todo su diseño físico. ¿Ok? Uso de múltiples table space. La principal pregunta es, ok, ya entendí que es un table space, etcétera. Ahora viene, ¿cómo aplico todos estos conceptos que hemos visto ya a un diseño final, a una aplicación? ¿Ok? Entonces, en general, ¿cuál es la estrategia de diseño? La idea es modularizar. ¿Ok? ¿Sale? Si es posible en varios usuarios, que mejor, cada módulo debería de tener su propio usuario, ¿ok? Y cada módulo va a tener su grupo de table spaces, ¿ok? Es decir, vamos a modularizar. Esto viene un poquito de la idea de lo que son los microservicios, de la arquitectura de microservicios, va por ahí más o menos. Cada módulo podría representarme un microservicio, ¿ok? Y por lo tanto, cada módulo pudiera ser administrado por un DBA diferente. Ok. Si se fijan aquí, cada módulo tiene su propio DBA. Esto simplifica la administración. Otra cosa bien interesante. ¿Qué pasa si los datos de este módulo se caen o si los table spaces de este módulo no están disponibles? ¿Qué le pasaría al módulo de acá si esto ocurre? Si observan, ¿qué tiene que ver un módulo con otro? Pues nada, Nada, ¿no? nada. Entonces, ¿qué le va a pasar si se cae un data file o se cae un table space del módulo 1? El módulo 2 ni por enterado, ni se aflige, sigue operando. Esa es otra ventaja de modularizar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿qué tal si tienen un sistema de, ¿qué les gusta? De venta de boletos para conciertos, ¿no? Un mini ticket master, por ejemplo. Si lo tienen bien modularizado, imagínense que un día dicen, uy, ¿qué crees? Se dañó el data file del módulo de facturación. Uy, bueno, en lo que arreglamos este rollo, pues las facturas no van a estar disponibles, ¿no? Que sería como que el error extremo. Pero ¿qué pasa con los demás módulos? El registro de usuarios, la venta de boletos, la consulta de conciertos.
Todos esos otros modulitos siguen operando con normalidad. Ventaja de modularizar, ¿ok? Entonces, más o menos ubican lo que es la arquitectura de microservicios. ¿Quién me quiere platicar algo? ¿Han leído algo o han incluso desarrollado algo con esa arquitectura? A lo mejor los que están ya están laborando. ¿Nadie? No, yo no. Pues es Eh, separar todo en distintos servicios, precisamente que son independientes, este, y Ujú. se busca tener menor interdependencia entre ellos, por si uno Ajá. se cae, que puedan seguir funcionando los. ¿Qué sucedía? Antes, de hecho, a mí me tocó cuando estaba en INE, teníamos un sistema que le llamaban los famosos sistemas monolíticos. Sistemas monolíticos, que ya con el tiempo, ahora ya les decimos monolitos. Monolítico, que ahora ya les decimos monolitos. Monolitos. ¿Por qué? Porque era un sistemota así grandote, ¿ok? Que tenía pues un montón de componentes aquí adentro, ¿no? O de módulos, si quieren ver. No había una división y había como que muchos componentes, muchos módulos aquí. Y tenía una sola base, ¿no? Una basezota así grandota. Entonces, administrar esto era una pesadilla. Y sobre todo generar nuevas versiones era una pesadilla y eran muy tardadas. Porque imagínense, con un cambiecito que le hagas aquí, a lo mejor nada más vas a hacer un cambiecito aquí. Sí, pero como vas a instalarme todo este sistemota, pues me tienes que probar todo. Que no se afecte, que no se afecten los demás componentes. Uy, cuánto se van a tardar las pruebas, ¿no? Y para que te las validen. Entonces el ciclo de desarrollo de un sistema así es muy lento. Tiene pros y contras, ¿eh? Ojo, aclaro. El movernos a microservicios también tiene sus cosas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente en esta arquitectura dice, ¿sabes qué? Mejor vamos a dividirlo en modulitos, en áreas funcionales tal vez, en sistemas que atiendan una parte de esto. Entonces, y lo ideal, no siempre lo hacen, pero lo ideal es que cada uno tenga su propia, ¿qué? Su propia base de datos. Hay veces que las comparten, que no es como que lo correcto, porque no sería una arquitectura como tal de separa de microservicios, pero pues es una variante. Y aquí ahora vienen otros retos, ¿no? ¿Cómo los comunicas? Porque antes aquí la comunicación pues es directa, ¿no? Ahora va a haber está la red de por medio, porque inclusive ya con todo lo de cloud y toda la parte de distribución, pues muy probablemente esto va a estar en un nodo y puede que esto esté instalado en otro nodo, en otro server, y entonces ahora los tenemos que comunicar a través de una red. Entonces esto puede provocar cierto delay, ¿no? Y viene la parte del desarrollo de APIs. Ubican todo lo que es un API. Ahora cada microservicio va a definir las operaciones que ofrece. Es como definir un contrato en donde me dice, yo soy el microservicio uno y estas son todas mis funcionalidades. ¿Ok? Yo puedo crear usuarios, puedo consultarlos, puedo borrarlos, puedo modificarlos, ¿no? Ah, ok, yo soy este microservicio y te ofrezco generar facturas, validarlas, ¿qué más? Enviarlas al SAT, etcétera, ¿no? Ah, yo soy otro módulo que me encargo de las órdenes de compra. Genero una orden, agrego productos, permito que el cliente pague la orden, la envío a paquetería, etcétera. Entonces, si se fijan ahora, cada microservicio se encarga de hacer funcionalidades eh, distintas, pero y entre ellas relacionadas. Pero están de acuerdo que entre estas funcionalidades necesito interacción. Entonces, para cuando yo quiero invocar o hacer algo que hace otro microservicio, ahora invocamos a su API o invocamos alguno de sus métodos. Y aquí es donde se utilizan los famosos web service tipo REST. ¿Ubican eso?
los famosos web service tipo REST, que pues hacen uso de este tipo de llamadas a APIs, ¿no? Las APIs normalmente se exponen a través de un web service tipo REST. ¿Más o menos le suena eso? ¿O no? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Ajá. O sea, por ejemplo, justamente ahí mencionó que podríamos tener dos servicios, ¿no? Un servicio tendría o manejaría todos los usuarios de un sistema y otro Ujú, servicio podría ser el encargado de generar, yo qué sé, facturas, ¿no? Pero ujú, entonces, cuando el de facturas necesite saber la información de los usuarios a los que necesita generarles esa factura, ujú. justamente tiene que hacer esa petición mediante su API a ese servicio específico o existen otras maneras de hacer esa comunicación. Lo correcto es que sí haga la llamada a través del API del servicio de los usuarios. Porque, y sí hay otras formas, pero es que otras formas implicaría, a lo mejor acceder directo a la base de los usuarios. Pero si tú haces eso, ya estás violando la arquitectura y estás generando aquí una interdependencia entre estos dos servicios que se supone que no debe de existir. Si se cae el servicio de usuarios y si tú tienes una liga directa o una conexión, este, sí, pues directa, un acceso directo, pues entonces también le vas a pegar a tus servicios y este se cae. O sea, vas a generar interdependencias que no van de acuerdo a la arquitectura. ¿Ok? Y Sí, todo profe. tiene pros y contras. O sea, ¿cuál sería la desventaja si tú lo haces de otra manera? Generas una interdependencia. Y, por ejemplo, si este está operando lentamente, ese problema lo vas a propagar hacia tu servicio. O sea, es como que, como si fuera una enfermedad, ¿no? Que si te metes muy, pues como ocurre, ¿no? Si te juntas con alguien o si estás muy pegado con alguien y se enferma, pues te puede contagiar, ¿no? Pero si están totalmente independientes, si el otro se enferma, tú ni en cuenta. Ese es un problema si haces esas relaciones directas. La desventaja si lo haces por separado pues es que ahora tienes APIs y que la comunicación ahora pues es vía web service y eso pues pudiera ser un poquito más lento y más tedioso, más costoso, pero tiene otras ventajas, ¿no? Entonces depende también mucho de lo que necesites en tu sistema. Repito, no quiere decir que siempre esta arquitectura de separar todo sea lo mejor. O sea, puede haber sistemas que pues con un monolito viven bien y están bien, ok, pero a lo mejor es un sistema no tan grande, ¿no? Profe, una última pregunta. Sí. Y por ejemplo, suponiendo que tienes tu servicio este de facturación, en la base de datos de ese servicio, ¿cómo asociarías esa factura al usuario? O sea, en esa base de datos guardaríamos nada más el ID que viene de la base de datos del servicio de usuarios o cómo sería. Sí, correcto. Aquí también tienen que tener mucho cuidado en la base de datos porque el separar esto pueden incorporar redundancias. Efectivamente, aquí, por ejemplo, si este es el de los usuarios, aquí vas a tener todo el detalle, digamos, todos los datos de los usuarios, todo el detalle, que es su foto, su nombre, su dirección, su teléfono, sus contactos, ¿ok? Y en el de facturación, puede que también tengas una tabla de usuarios, ¿eh? No hay tanto problema. Pero la diferencia es, ¿cuál crees que sea? ¿Crees que sea una copia tal cual del usuario? No creo. No, porque entonces, correcto, porque entonces tendrías demasiada redundancia. ¿Qué guardarías en la tabla de usuarios dentro de tu base de datos de facturación? Pues el ID en primer lugar, ¿no? Ajá, de entrada el ID para que puedas en algún punto relacionar a un registro de aquí con uno de acá. ¿Y qué otra cosa? A lo mejor no vas a guardar todos los datos de aquí, pero sí todo lo que tenga que ver con el SAT o con sus impuestos. Aquí, por ejemplo, a lo mejor vas a guardar el RFC, ¿no? Porque pues a ti te interesa el RFC aquí. Aquí vas a guardar a lo mejor su dirección, pero esta dirección no es donde vive, sino su dirección de facturación. Ya ves que tú puedes dar otra dirección de facturación, no donde vives, ¿no? A lo mejor la de tu negocio. Si se ve? O sea, puedes guardar datos de una misma entidad, pero desde diferentes perspectivas, ¿ok? Entonces, y a lo mejor guardas el nombre. Acá también está el nombre. Pues sí, los nombres los tengo duplicados, ¿no? Pero pues es algo con lo que tienes que vivir.
O si no, entonces no guardas el nombre y cuando necesites el detalle del cliente, pues haces una petición para que te traiga sus datos y ya te evitas redundancia. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Ajá, adelante, sí, adelante. Si quieren, Profesor, perdón que los interrumpa. Si quieren, podemos seguir platicando de esto que creo que es interesante y pasamos el quiz para el miércoles. ¿Parece? sí, Ok, adelante. Bueno, depende ahorita eh, si hay más dudas. gracias, profe. Bueno, en la arquitectura de microservicios tengo entendido que cada servicio tiene su propia base de datos, ¿no? Como ya lo Ajá, hemos hablado. ajá, Pero, ajá, por ejemplo, como estos datos están distribuidos entre varias bases, ajá. ¿cómo garantizamos la consistencia si, por ejemplo, necesitamos o se hace una operación que involucra a más de un servicio, a más de una base de Claro, datos? claro. ¿Cómo garantizamos eso? Ok, primero, este, si ustedes quieren, por ejemplo, hay un tema con las llaves foráneas. Si ustedes quisieran, por ejemplo, garantizar una referencia, porque tienen aquí, acá comentamos, está el ID del cliente, ¿no? Y acá también vas a tener el ID del cliente en el otro microservicio. Si tú quisieras validar, por ejemplo, que este cliente se borre y que en automático la base te dijera no puedes porque en este microservicio tienes también datos del cliente, eso no se puede. ¿Ok? Eso lo tiene que controlar la aplicación. ¿Ok? No hay llaves foráneas distribuidas, por así decirlo. No existen. Y aparte, no debemos hacer eso, aunque existieran, no debemos porque ahí vas a generar una dependencia, ¿no? De microservicios. Ajá, y ya no romperíamos la arquitectura, ¿no? Exacto. Ahora, la parte transaccional. Sí hay protocolos para hacer transacciones distribuidas. Nada más que también hay que tener cuidado. Las bases relacionales tienen un protocolo que se llama Two-Phase Commit, que me permiten garantizar que si tú mueves datos de un microservicio y mueves datos de otro, poder hacer un rollback distribuido, por así decirlo. Pero volvemos a caer en que si haces tú esto, vuelves a generar otra vez dependencia, porque a la hora que se ejecuta tu transacción, necesitas que tus dos microservicios estén disponibles. Si uno se cae, la transacción ya no fue, ya fue. Y aparte esto es lento y gasta muchos recursos. Entonces esto es muy bueno, pero debería de usarse en casos donde de a de veras quieras una consistencia así súper estricta, ¿ok? Sí lo puedes hacer, pero generas esa dependencia, ¿ok? Que va en contra de esta arquitectura, pero bueno, si tu requerimiento así lo manda, puedes meter la excepción, ¿ok? Pero hay otros protocolos, hay otras maneras de hacer transaccionalidad que no son tan agresivas como esta, ¿ok? Este, que pues te permiten tener muy buen grado de consistencia, ¿no? Se complica la programación porque tienes que involucrar a la aplicación, pero sí se puede. O sea, se me fue ahorita el nombre, hay patrones. Los microservicios tienen un montón de patrones de diseño que te permiten emplear esta arquitectura, de una forma, este, correcta y adecuada y que no rompa la arquitectura. De hecho, dejen ahorita si les paso la liga. Hay un sitio web de los microservicios que es como la casa de los es esta, miren, el microservice.io, me parece. Ajá, miren, esta página, si ustedes algún día tienen chance, échenle una leída. Y aquí vienen todos los patrones. Miren, aquí está la lista de patrones que, que pueden aplicar para hacer un buen desarrollo de software con esta arquitectura. Y este libro se lo recomiendo. Bueno, yo lo compré cuando estaba en su, este, esta es una raya de mi monitor. ¿Si ven esta raya aquí verde que se ve aquí o no? Ah, ojalá alguien de ustedes la hizo, ¿verdad? Bueno, ya está Sí, sí. espantando que es mi monitor. No, sí se Es, ve, ¿eh? sí. ¿Quién sabe esta raya qué onda? Está una curiosa. Este libro, Perdón, profe, fui yo, pero ah, es no que te no sabía preocupes. que se podía escribir.
Lo tengo habilitado, me imagino, pero lo voy a deshabilitar porque en las clases en línea puede ser peligroso. Una vez en pandemia así pasó, llegó un cuate, empezó a hacer así dibujos, ya saben de qué. Y así de, ¿qué onda? ¿Quién es este cuate, no? ¿Quién sabe cómo se filtró? Y como luego, pues nada más los acepto a todos, ¿no? Pero bueno, sirvió para que se despertaran en la clase ese día, ¿no? Este, entonces pueden hacer algo si de repente están muy aburridos, ¿no? Nada más que no, que sea divertido, ¿no? Bueno, este, no como ese cuate todo loco. Este libro lo compré, pero es una edición viejita, aquí ya hay uno nuevo. Eh, es muy bueno, ¿eh? Y les da una visión muy interesante de cómo hacer software en esta arquitectura. Miren. Y hay algunos patrones para transacciones, que es justamente lo que me estabas comentando ahorita, Arturo. Por aquí hay unos de transacciones, a ver si los ubico por aquí rápido. Ah, aquí miren, el manejo transaccional, ¿ok? Hay varios patrones para ello. Entonces, sí, sí, sí hay manera de hacerlo, pero obviamente es más complicado, hay que meterle más diseño, ¿no? Pero pues estos patrones te van guiando para que lo hagas bien, ¿vale? Entonces, mi sugerencia, la verdad, métanse esta arquitectura, ¿ok? En Oracle, por ejemplo, cuando estaba allá, pues todos los sistemas que corren en cloud son microservicios. Y es un mundo, ¿eh? O sea, volverse un cloud developer, esa puede ser una buena alternativa para ustedes. Pónganse a estudiar para que sean cloud developers. Y eso implica hacer programación en esta arquitectura, ¿vale? Con el cloud, pues esta arquitectura va de la mano, porque normalmente, pues en los nodos, ¿no? En los nodos de su cloud puede haber un microservicio en cada nodo. Y con replicación, ¿no? Los microservicios, se pueden replicar así como las tablas, ¿no? Si se cae una instancia donde está su microservicio, pues los otros siguen funcionando. Entonces pueden también hacer esto bien complejo, ¿eh? Esta arquitectura también, si no se hace bien, se puede volver el caos. Y ahí entra lo de Kubernetes para orquestar microservicios y toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, miren, aquí ya quiere que me suscriba y todo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Un poquito de esto en la materia. Algo muy, 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 muy chiquito. Obviamente no es una materia de software como para ponerlos. Me gustaría mucho que hiciéramos un software de microservicios, pero bueno, necesitaríamos como unos 3 cursos, yo creo, si no más, ¿no? Pero para efecto del proyecto vamos a hacer algo interesante. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo de esto antes de pasar con lo que les voy a explicar. Profe, yo tengo otra duda. Sí, adelante. Si, por ejemplo, mi sistema yo lo diseñé como un monolito y Sí, después expongo una API para que se comuniquen a mi aplicación, ajá, pero sigo usando la misma base de datos, sigue siendo un monolito, ¿no? O sea, el hecho de que tenga una API no significa que ya pasé a ese nivel de independencia. correcto. O sea, ya tienes un avance que es bueno, ¿no? Porque Ok, ya separaste la funcionalidad, pero te falta checar la base. ok. Puedes ir haciéndolo poco a poco. Por ejemplo, aquí en la materia lo vamos a hacer a un nivel un poco más abajo. Este es lo que esperamos que sean bases completamente separadas, Ujú. pero ¿sabes qué podemos hacer aquí si tienes una base, si es una sola base? Un nivel podría hacerlo a nivel de esquema. Ok, mi Ok, base es la misma, bueno, pero entonces sepárala por esquema, que cada microservicio tenga su propio esquema. Aquí está tu software. Entonces, este software trabaja con este esquema y este software trabaja con este esquema. Y procura que no andes haciendo llamadas entre esquemas. Ya con eso ok. es como que un avance, ¿ok? A lo mejor no Sí, por tienes ejemplo, ahorita la posibilidad de tener servidores separados, pero sí esquemas. Ahora, con la arquitectura multitenant que ahorita estamos viendo, todavía podemos irnos a un nivel más allá. En lugar de tener esquemas, ¿qué creen que podría ser independiente para cada microservicio o para cada
módulo. Una PDB. Exacto. Entonces puede ser una PDB. Si tienes la posibilidad de tener esto, entonces puedes todavía mejorar tu diseño. Y aquí sí, aunque tú quieras, ya no puedes hacer ligas entre esquemas, que sí puedes, ¿eh? Podrías utilizar ligas. Las ligas se ven en bases distribuidas, que los que quieran meter distribuidas ya lo veremos en su momento, pero obviamente en esta arquitectura pues no debes, ¿no? Aquí ya estaría el microservicio, aquí tu software con con cada PDB, y esto puede ser otro nivel. No es 100% a lo que queremos llegar, pero ese es un avance. Entonces, justamente es lo que quiero que hagan en su proyecto. Fíjense, en estos 5 minutos me alcanza para mostrarles lo siguiente. Ahorita ya les asigné su caso de estudio. Cuando ustedes terminen de hacer su modelo, pues van a tener esto, muchas tablas, en su modelo más o menos son como unas 20, ¿ok? Que van a estar ligadas de alguna forma, todo su modelo así. Entonces lo que quiero que analicen es, traten de dividir su caso de estudio en módulos. Hace rato comentábamos que si el módulo de facturación, que si el módulo de usuarios. Cuando lean su caso de estudio, a lo mejor pueden analizar y decidir, mira, nuestro caso de estudio tal vez lo podemos dividir en dos. A lo mejor el módulo de usuarios y el módulo de facturación, estoy inventando, ¿ok? Cuando hagan esta división, tracen líneas así. Lo que yo les recomiendo es que ya que en RStudio tengan su diagrama, pueden imprimir el modelo o pueden usar otra herramienta de dibujo y traten de marcar una frontera entre tablas de un módulo y tablas del otro. Cuando hagan esta frontera, ¿qué es lo que esperaríamos? Que no haya tanto, ¿dónde vendría el problema? Donde su frontera cruce con quién, como aquí, cruce una llave foránea. Aquí es donde detectaríamos que hay una qué, una correlación o una dependencia de sus módulos. Entonces, lo primero que trataríamos, ¿qué sería? Lo que trataríamos es de evitar que haya las menos foráneas posibles, ¿ok? Y entonces aquí trabajaríamos cómo podríamos manejar esta dependencia. Aquí habría dos técnicas. Una, que de plano esta foránea la quitemos y debemos quitarla. ¿Por qué? Porque ya cuando implementen su diseño físico, esta sería una PDB1. Ah, ya la escribí mal. PDB1 y esta sería una PDB2. ¿Cuántos módulos van a crear? Yo les recomiendo que no se emocionen y nada más generen dos. Para mí lo ideal sería dos porque entre más módulos generen, más trabajo para ustedes. Entonces, yo sugiero que sean dos, nada más. Si quieren más, ok, adelante. Si tienen chance, lo podemos también considerar como poco de puntos extras. ¿Ok? Algo de puntos extras. Si hacen más de dos, pero recuerden que tienen que hacer un diseño independiente por cada módulo. ¿Por qué? Ya que tienen sus módulos, entonces ahora sí ustedes van a decidir qué table spaces pudieran ser adecuados para guardar los datos de cada módulo. Y con esa técnica ya nos estamos pareciendo a este diagramita, en donde cada módulo tiene sus table spaces y también aquí debería de tener su propio usuario o pueden ser más usuarios, pero estos usuarios son independientes a cada módulo. Entonces, yo esperaría que ustedes hagan esto. La idea del proyecto es esto, que tengan al menos dos módulos y cada uno con sus diseños separados. ¿Ok? Obviamente va a haber aquí interdependencias, pero para ello vamos a hacer dos opciones. ¿Ok? Y con esto ya terminamos la clase. Vamos a seguir platicando de esto en la siguiente sesión. Pero en general esto es con lo que vamos a seguir ya que tengan su modelo hecho. Una opción, ¿cuál es? Les decía, romper esta liga. Pero si yo tengo aquí un usuario ID, a lo mejor aquí es la tabla padre. Entonces tienen usuario ID aquí.
Y acá, ¿qué pasa? Ya no van a poder tener la referencia. Entonces van a quitar el constraint, obvio, ojo, quitan el constraint más no el atributo. Entonces aquí vamos a dejar la columna, pero yo les sugiero que le pongan usuario RID, la R que sirva para indicar que este es un ID que no tiene una validación de referencia porque está en otro módulo, pero con esto lo identificamos. Entonces, la aplicación se va a encargar de cuidar la referencia, pero ojo, esta es una materia de base de datos, no vamos a hacer el software. Es nada más como dejarlo indicado de que pues la aplicación tiene que cuidar la referencia. Esa es una opción. La otra, ¿se acuerdan que les dije que eso puede ocurrir cuando, por ejemplo, en el módulo de facturación tenemos la tabla usuario, pero aquí guardamos facturas y acá guardamos todos los datos? Entonces, la segunda opción que se me hace más fácil, digo, más adecuada es, ok, aquí tengo una tabla usuario, pero a lo mejor este es el módulo de usuarios y este es el módulo de este es el de factura, no, lo puse al revés, bueno, este es el módulo de usuarios y este es el de facturación. Lo que pueden hacer aquí es quitan la liga, pero aquí van a crear otra tabla que se llame usuario, pero esta es una tabla enfocada a la facturación y esta es una tabla enfocada a los usuarios. Entonces aquí podrían ponerle las columnas que requieren para facturar y aquí pues es la tabla global de usuarios. ¿Se dan cuenta? O sea, usar la técnica que platicamos aquí. Cualquiera de las dos técnicas que ustedes usen para mí está bien. Digo, esto es como que un acercamiento ligerito a esta arquitectura sin meternos a todas las complejidades porque pues el curso no es para eso, ¿ok? Pero al menos ustedes ya les da una noción de cómo podrían organizar su base para mantenerla lo más modularizada posible, ¿ok? Entonces, esa va a ser la primera idea. Entonces, fíjense, está bonito, está interesante. Traten de hacerlo bien, porque esto les va a ayudar si algún día se meten con esta arquitectura a que su base esté bien diseñada y separada. ¿Ok? Bueno, entonces les dejamos hasta aquí y ya el miércoles seguimos platicando un poquito, a menos que alguien tenga una duda. Y ahora sí, el miércoles hacemos el quiz. ¿Dudas, preguntas? Una pregunta, ¿dónde están los apuntes de PLSQL? Están en mis apuntes en la carpeta UNAM BD, en el tema 10. Ah, entonces hay que pedirle acceso a eso. No, ustedes tienen acceso, todos mis grupos tienen acceso a bases uno, porque son como son los antecedentes. En el correo de inicio del semestre les mandé la liga. Están aquí, mira, en el tema 10. Aquí, aquí. ¿Ok? Si no tienes las ligas, si quieres envíame un correo, te reenvío el correo para que tengas todas las ligas, pero en el correo que les envié al inicio del semestre, ahí vienen, es más, en el grupo de usuarios, en el grupo de usuarios de Google, ahí también están. Miren, si los que tengan que ir, ya nos vemos el miércoles, por si tienen clase. Lo puse en mayúsculas, pero bueno. Google. Si ustedes abren la liga, aquí en la de avanzadas, aquí abajito, mira, aquí están las ligas. Le das aquí y ya te lleva al drive y estás acá. ¿Ok? Ah, ok, bueno, gracias. Ahí también las pueden consultar. Ustedes tienen acceso a las de bases. ¿Ok? Cuídense, nos vemos el miércoles. Buen día si no hay más dudas. Gracias, profe. Buen día. Hasta Gracias, luego. profesor. Buen día, Buen profe, día. gracias. Gracias, profe. Igual, bye. Profe, Mande, disculpe, yo tengo una pequeña duda. dime. Como que, bueno, no, realmente no sé qué ha pasado. No sé si recuerde, hace algunas semanas le mandé
correo relacionado con la práctica 6 y algunos problemas que estaba teniendo. Ajá. Em, Intenté pues varias cosillas y así, y pues no pude levantar la base de datos con las instrucciones de la práctica. Entonces, pues justo para no quedarme rezagado, o sea, lo voy a seguir intentando, pero pues para no quedarme como que tan rezagado con las demás prácticas, estaba viendo a ver si podía hacer la práctica 7 y 8 con, pues con alguna otra base de datos eh, con el programa que usamos para la práctica 3 Ajá. con SQL No. Developer, ¿se llama? O tiene que ser con la de la 6. Me mandaste correo porque no ubico qué pasa, qué pasó con tu base, a lo mejor se perdió ese correo. Hace ya bastante tiempo. No tiene Entonces mucho. a lo mejor ya lo perdimos, ya te perdí el hilo. No, pues mejor vamos a resolverlo. Ok, ok. ¿Qué, recuerdas qué era el problema? Sí, pues es que al momento de crear el diccionario de datos, lo primero que pasó fue que como que se, no se corrompieron los loop devices, entonces de plano ni siquiera podía iniciar Fedora. Luego, Ok. usted me ayudó a iniciarlo con una flash Ah, drive. ya me acordé. Sí que Posterior tu a Linux eso, ya ni arrancaba por los load devices, ¿no? ajá, posterior a eso, pues ya se Se, solucionó esa parte. se corrigió, Y ajá. e intenté pues como que levantar la base de datos porque pues ya estaba creado el diccionario de datos, pero después se corrompieron los loop devices, entonces pues ya ni siquiera estaban los datos que tenían que estar. Entonces pues volví a montar todo. Volviste a crear la Y, base, me imagino. ajá, volví a crear la Sí, base, volví a montar todo, volví a crear el diccionario de datos sí. y siguió sin poder arrancar. O sea, se quedaba en el modo no mount. Me decía que no encontraba algunos de los datos de los data files. O sea, algunos de los eh, paths para los data files Ah, bueno, estaban esa es otra desaparecidos. cosa, ¿eh? Eso ya no es de loop devices. Sí, Así eso ya como... no es de loop devices. No, eso Ujú. ya no es de loop devices. Entonces, pues me puse a buscar qué era lo que estaba pasando. Pues resultó que otra vez estaban corrompidos como que las carpetas que había creado. Em, Pero ahora las de los data files. ajá. Ah. O sea, porque ni siquiera me dejaba entrar. Ah, de cuenta que, o sea, está en la de discos, creo que se llama así discs, Ujú, luego es OPT ujú. y luego es app o algo No, así. lo de la carpeta de disk es para loop devices. Lo de los data files estaban en OPT, Oracle, Oradata y así. Pues O en la de app, sea, en el segundo error, ¿estás seguro que ya no eran read logs, ya no eran control files, ahora eran data files? sí, me decía o sea, me decía que el path para los data files estaba erróneo. O sea, por eso no podía pasar del modo no mount. Ah, bueno, esa es a lo mejor una mala configuración de una ruta, no tanto que estén corruptos. Lo estuve checando bastantes veces, de hecho hasta a uno de mis amigos le pedí sus scripts para ver Ok, si tenía yo algo mal y pues, o sea, pues no vi nada ok. extraño, entonces. Hagamos algo. Yo creo que para no tardarnos tanto, yo creo que vamos a hacer un par de sesiones en Zoom y nos ponemos a revisar tu, tus errores, Ok, perfecto. ¿no? Si tienes el Zoom así en Linux y todo para conectarnos. No, en pero el- ahorita lo configuro. Ok, hagamos No se algo. puede. Configura tu Zoom ahí en tu Linux nativo para que sea Ajá. todo ágil y ahí vamos viendo, más o menos cuándo puedes. Pues yo puedo todos los días, después Ok, de las 3 más o menos, de la 1 o de las 3. después de las 3. Si quieres, mándame un mensaje por ahí, a partir de las 3, ¿puedes? Sí, hoy mismo sí, Ok, no hay si problema. quieres por ahí como de las 3, mándame un mensaje si se puede por chat mejor, Ok, ¿no? Y a las 3, pues sí, yo tengo, si no tengo nada, pues a las 3 nos conectamos vía Zoom ok, y ahí vamos viendo, ¿no? Pero sí, no, es mejor resolverlo. Debe haber ahí algún detalle de rutas y eso. ok. Entonces, me avisas mientras configuras tu máquina y ahí vemos a ver qué encontramos, Claro que sí. ¿no? Muchas gracias, profe. Que tenga buen día. Órale, Hasta sale luego. igual.